Hola, muy buenas. Es lunes y igual que hicimos la semana pasada, tenemos sección de preguntas y respuestas. La estrenamos la semana pasada y la verdad que habéis respondido tan bien que esta misma semana repetimos. Así que preguntas y respuestas. Comenzamos. Como digo, una sección que quería mantener yo todos los lunes, pero que dependía un poco de la respuesta por vuestra parte. Recordad que desde el lunes pasado abrimos SpeakPipe, es decir, una sección dentro de esa web donde podéis mandarnos audios. Tenéis el enlace en la descripción y ahí lo que podéis hacer, nada, clicar y desde el móvil, la tablet, desde el ordenador, os grabáis un mensajito de menos de un minuto con vuestra duda, vuestra pregunta, vuestro comentario y nosotros lo sacaremos en estos episodios de preguntas y respuestas. Ya hemos recibido alguno, lo vamos a escuchar ahora en breve, pero vamos a empezar por un comentario que nos llegó antes que ese audio, un comentario que nos llegó a través de uno de los episodios del podcast. En concreto, hace un par de semanas comentamos sobre cuál era la mejor democracia. Básicamente estábamos hablando del índice de democracias que saca The Economist y mirábamos cómo España estaba en la posición número 23 y otros países, comentamos también países de Latinoamérica, etcétera, etcétera. Algunas posiciones nos sorprendieron. Es más, incluso hace pocos días, el miércoles pasado, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, incluso citó este informe de The Economist. Bueno, a todo esto, Artalex, uno de nuestros fieles oyentes, nos comentaba que quizá en el episodio nos habíamos quedado sin decir nada sobre la polémica o sobre cómo se construye este índice de The Economist y que, cuando digo polémica, me refiero a que es verdad que es criticado por algunos sectores diciendo, bueno, es que hay cosas que no refleja. Entonces lo que he hecho es ponerme un poco las pilas y ver cómo todo lo que no hice en aquel episodio, ¿no? Explicaros un poquito cómo qué se tiene en cuenta en estos, índices de The Economist que ya os digo, salen cada año. Bueno, buscando así, sobre todo, más allá de lo que dice el propio The Economist, lo que he encontrado básicamente es que para determinar la nota de un país, que va del 0 al 10 en el índice de The Economist, se tienen en cuenta hasta 60 variables. Estas 60 variables se colocan en 5 grupos, es decir, hay 5 grupos para poner la nota del 0 al 10. En estos 5 grupos, además he encontrado un artículo del Confidencial que la verdad que lo explica bastante bien. Estas 5 categorías serían los procesos electorales y el pluralismo, el funcionamiento del gobierno, la participación política, la cultura política democrática y libertades civiles. Estos son los 5 grupos que usa el índice de The Economist para, precisamente para eso, para catalogar las democracias y darles una puntuación de 0 a 10. Claro, ¿cuál es la cuestión? Porque dices, vale, hasta aquí todo normal, hemos entendido bien qué es lo que utiliza The Economist. ¿Dónde está la crítica? Básicamente la crítica se esconde detrás de algunos factores que no están entrando en estas 5 variables, como por ejemplo el nivel de desempleo, es decir, el porcentaje de paro, el porcentaje de desempleo no se tiene en cuenta, la desigualdad, es decir, los índices de desigualdad del país no se tienen en cuenta, el acceso a servicios públicos de calidad, es decir, aquí entra también servicios públicos versus servicios privados, la igualdad de oportunidades, en este caso es un debate que llevamos teniendo desde hace tiempo, ¿no? El tema de la igualdad de oportunidades o el bienestar social. Claro, sobre todo los tres primeros elementos que comentamos que no se están teniendo en cuenta en el índice de The Economist, pues harían que España quizá no tuviese una posición tan buena. Si consideramos la número 23 como una posición buena, pues quizá la posición sería más atrasada. ¿Por qué digo esto? Porque a nivel de desempleo ya sabéis que España es el líder en desempleo juvenil en la Unión Europea y por supuesto es una de las tasas más altas de desempleo. Estamos iba a decir luchando, pero bueno, no luchando porque por eso no se lucha, en la medalla de plata, medalla de bronce en cuanto a la tasa de desempleo. En cuanto a desigualdades, lo hemos comentado en algún episodio del podcast, estamos en un nivel de desigualdad casi récord en España, es decir, en la diferencia entre los que más ganan y los que menos, es decir, que aquí también nos llevaríamos en España pues una bajada de puntos, o sea, nos llevaríamos una muy mala nota. En el acceso a servicios públicos sí que es verdad que España puede presumir de unos servicios públicos líderes respecto o en una buena posición respecto a otros países de ese listado, pero es verdad
es verdad que no sé si como para que compensar, por ejemplo, el desempleo, la desigualdad, etcétera, etcétera. Claro, lo que más sorprende de aquí es, bueno, y entonces nos preguntamos, vale, ¿y todo esto? Es decir, ¿por qué no lo tienen en cuenta? ¿Por qué no están teniendo en cuenta el desempleo, la desigualdad, el acceso a servicios sociales, etcétera? Bueno, según comentan, por ejemplo, en este artículo del Confidencial que os decía, y también en otras críticas que reciben a nivel internacional, es el hecho de el carácter, por decirlo así, liberal, ¿vale? De The Economist, de la publicación y de la gente que se encuentra detrás. Es decir, España no es la única, el único país que, bueno, pues que se ve afectada su nota precisamente por todo esto. Es más, si esto se pusiese realmente en el índice, es decir, todas estas cuestiones se pusiesen en el índice, a España le iría mal. No es que le fuese bien, es que le iría mal por el tema que estamos hablando del desempleo, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, hay un país que se vería enormemente beneficiado, como es Francia. Si recordáis del episodio en el que comentamos cuál era la mejor democracia y hablábamos del índice The Economist, no sé si recordáis que Francia está por debajo de España, por poco, o sea, por pocas décimas, pero está por debajo de España, se la considera precisamente por esta nota que le ponen una democracia parcial, no una democracia plena, y por tanto Francia sería una de las posiciones que mejor, o sea, uno de los países que mejor posición tendrían respecto al índice real. Y es que lo que se dice es eso, que ahora mismo está como una democracia defectuosa, cuando realmente en Francia se ha criticado mucho este índice de Economist precisamente por la posición en la que les ponen, ¿no? Porque al final, como comentan también en algunos informes, incluso Ucrania, según The Economist, tiene más cultura política. Bueno, en este caso cogemos el índice de 2019 y se supone que la puntuación en cultura política de Ucrania es mayor que la de Francia. Entonces, claro, aquí los franceses han dicho, a ver, con todos los respetos a Ucrania, pero quizá no viene siendo esa la realidad. Hablando de realidades, The Economist ha argumentado que su puntuación, su método de puntuación, lo coge de Freedom House, que es básicamente una organización estadounidense creada en su momento o auspiciada, por decirlo así, por Franklin Delano Roosevelt. Vamos, que de nuevo tenemos esa tradición anglosajona, esa tradición más liberal que está influyendo en este índice de The Economist. Por tanto, lo que estamos entendiendo realmente es que sí que hay, por decirlo así, algunos apuntes que hacer a esta, bueno, pues a esta puntuación que le da The Economist, y que básicamente, sobre todo, ha enojado a Francia y a otros países que se encuentran por debajo de España, y que en este caso está poniendo a España como democracia plena. Como digo, Pedro Sánchez la semana pasada presumía de esto. Ya sabéis que hay un rifirrafe entre Podemos y el PSOE por esto de si España es una democracia plena o si tiene déficits. Bueno, pues precisamente una de las cartas que se sacó de la manga, por decirlo así, Pedro Sánchez, es precisamente este índice de The Economist. Pero sí que hacemos caso a lo que está comentando Artalex y deciros que sí, que hay críticas a este índice, que yo sinceramente lo subí más como un entretenimiento, como una curiosidad, que realmente no podemos coger un índice así como algo como algo clavado en piedra. Es decir, no porque The Economist diga que eres la democracia número 5, realmente eres la quinta mejor democracia del mundo, sino que por un lado esas cosas se van demostrando en el día a día, y por otro simplemente tenéis que tener en cuenta que todos los medios de comunicación, The Economist incluido, pues tiene o bien una tradición, en este caso anglosajona, liberal, o bien unos intereses detrás. Por ejemplo, en el mismo artículo del Confidencial que os decía, pues se comenta que desde la compra del Financial Times hay un grupo japonés llamado Nikkei que controla parcialmente la publicación de The Economist, y que además se ha hablado durante los últimos años de, abro comillas porque es literal, los excesos de liberalismo que en este caso, bueno, pues estaban acuciando a la sociedad, a la manera de valorar, por ejemplo, todo esto, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que una de las cuestiones importantes que dejamos apuntada es eso, que nos lo comentaba Artalex, la necesidad de recurrir a ver cómo se está haciendo este índice anual de The Economist, y es verdad que se están dejando cosas como el desempleo, como la desigualdad, cuestiones sociales. En resumen, se están dejando
dejando, cuestiones más sociales y también otra cuestión que casi tendríamos que entrevistar a la gente de The Economist es, vale, y para las cuestiones que realmente estáis tocando, las que no os estáis dejando, es decir, estoy hablando de libertades, cultura política democrática, participación política, etcétera, ¿cómo se llegan a medir? Es decir, eso también sería una cuestión que haría falta ver, porque realmente da curiosidad por ver cómo se están definiendo. Bueno, y esta era una de las primeras cuestiones, el tema del índice de The Economist y analizarlo un poco más en detenimiento. La segunda cuestión, como os digo, nos llega por SpeakPipe, por esa nueva herramienta que tenéis en la descripción del episodio. Solo tenéis que hacer clic, se os abrirá speakpipe.com/simplepolítica. Estáis en el ordenador, en el móvil, en la tablet, me da igual. Dejáis un mensajito de menos de un minuto y pues aquí escuchamos el mensajito y la duda o lo que sea que nos hayáis dejado. Y en este caso, un tocayo mío, Adrián, nos habla, nos pregunta, nos comenta sobre Podemos. Lo escuchamos. Hola, tenía curiosidad sobre el uso del poder político y bueno, no sé si esta pregunta se adentrará en el terreno de la opinión, que creo que no te interesa a lo mejor dar tanto tu opinión, ¿no? En esto te interesa más bien ser objetivo, pero por ejemplo, por curiosidad, en Podemos con sus 35 diputados, por ejemplo, qué es lo que puedes hacer con ese tamaño de representación? Y si están haciendo, por ejemplo, todo lo posible o sacándole provecho. Y si no, bueno, pues qué cosas pueden hacer o... Bueno, sí, en general quiero decir, con ese tipo de representación que se puede hacer. Bueno, pues hablemos de Podemos y del tamaño de la representación. Realmente, bueno, muchísimas gracias, Adrián, por dejarnos este audio. Ya sabéis, de nuevo, lo recuerdo, me pongo muy pesado, os vais a la descripción del episodio o si no, os vais a speakpipe.com/simplepolítica y allí hacéis como él, le dais un clic, grabáis un audio como este, nos lo mandáis y nosotros lo comentamos. Hablamos de Podemos, hablamos de la capacidad que tienen con esos 35 diputados que tienen ahora mismo en el Congreso. Para dar respuesta a esto he utilizado lo mismo que usé hace mucho tiempo, hablamos ya de casi un año y mucho, casi en los inicios del podcast, hice un episodio y hay un vídeo en YouTube también de ¿qué puede hacer Vox con 52 diputados? Entonces, vamos a coger aquello que puede hacer Vox con 52 diputados y veamos qué se puede hacer y qué no con 35, como nos comentaba Adrián, que son los que tienen ahora mismo Podemos. Unidas Podemos, todas las confluencias sumadas tienen 35. Lo primero de todo, hay que decir que una cuestión que no tiene tanto que ver con el número exacto de diputados, sino con tu peso político, es, por ejemplo, estar en la mesa del Congreso. Ya sabéis que la mesa del Congreso es aquel órgano, es el órgano en el cual se deciden antes de que las propuestas de ley, que los proyectos, que las preguntas de las sesiones ordinarias lleguen al Congreso, pues decide que entra y que no, a que se le da validez y a que no. Es decir, que marca un poquito la agenda del Congreso. Para entrar ahí lo único que necesitas es alianzas y tener un cierto peso político. En este caso, Podemos tiene de las dos. Tiene la alianza de estar formando gobierno con el principal partido, con el PSOE, y además, digamos que es dicho así, parece muy poco, pero es la quinta fuerza política, por tanto, tiene un peso notable y eso se nota también a la hora de tener 3 miembros en la mesa del Congreso. Una mesa del Congreso dominada por la parte progresista, es decir, por el PSOE y por Unidas Podemos, y Unidas Podemos, pues como digo, tiene 3 miembros en esta mesa del Congreso, que ya digo que normalmente van al unísono con los del PSOE, pero bueno. Por cierto, hablando de ir al unísono o no, sabéis que en las últimas semanas, bueno, casi desde que se hizo la coalición, ¿no? Pero en las últimas semanas se están viendo más rifirrafres y más... ¿cómo decirlo? O sea, que están chocando más Unidas Podemos y el PSOE. Ante todo eso, una de las dudas que puede surgir es ¿y cómo es que no se divorcian y convocan elecciones y demás? Bueno, pues el jueves es un poco... A ver, ahora contestamos a lo que nos preguntaba Adrián, pero bueno, siguiendo un poco esta línea, el jueves vamos a hacer un episodio sobre por qué no se convocan unas elecciones, es decir, por qué PSOE y Unidas Podemos, a pesar de sus diferencias, prefieren seguir con las diferencias y no convocar unas elecciones. Eso el jueves. Seguimos con la duda que nos planteaba. Recordamos que es ¿qué puede hacer Podemos con los 35 diputados? Y ahí había una segunda parte que decía que si está haciendo todo lo posible. Vamos a presentar qué está haciendo,
qué se puede hacer y luego ya juzgar si está haciendo mucho o poco. Siguiente cuestión, voy como casi en orden de importancia, ¿eh? Siguiente cuestión, de importancia me refiero de menor a mayor. La siguiente cuestión es lo que pasa todos los miércoles en el Congreso, que es la sesión ordinaria, la de preguntas al gobierno, ¿no? Tú puedes hacer preguntas, sesión de control a el gobierno. Claro, tú también eres gobierno, porque por ejemplo Pablo Iglesias es vicepresidente del gobierno y no hablemos de ministras y ministros que tiene Podemos. Pero bueno, ¿qué puedes hacer? Para hacer estas preguntas necesitas un grupo parlamentario que las proponga. Bueno, pues Podemos tiene grupo parlamentario propio. ¿Por qué? Porque para tener un grupo parlamentario en el Congreso necesitas 15 diputados. Lo estaba comentando Adrián muy bien, tiene 35 Podemos, por tanto, de sobras. O sea que tienes ese grupo parlamentario para hacer las preguntas y además eres el quinto partido, si eliminas al PSOE eres el cuarto, por tanto, en orden de, bueno, pues normalmente, claro, empieza preguntando el líder de la oposición, etcétera, etcétera, te tocaría, pero claro, te tocaría pronto, es decir, te tocaría el cuarto, pero claro, también hay que tener en cuenta eso, que formas parte del gobierno, por tanto, en caso de que quisieses hacer preguntas al gobierno, pues se puede, pero será es una situación un poco extraña. Ya os digo yo que no sería ni la primera vez ni la segunda que el partido del gobierno plantea preguntas al gobierno. Normalmente cuando se hace eso, cuando te quieres lucir, cuando es como, a ver, no vas a preguntar, ¿y qué guapo es usted? Eso no lo va a preguntar, pero ya me entendéis, se preguntan cosas así. ¿Qué más? Por ejemplo, hay una cosa que el PSOE, el PP y Vox pueden hacer y que Podemos por sí solo no puede hacer, que es hacer un recurso de inconstitucionalidad. Cuando se aprueba una ley o se está debatiendo una ley en el Congreso, tú puedes llevar esa ley o ese proyecto, mejor dicho, al Tribunal Constitucional para que determine si lo que hay, el contenido de ese proyecto, pues es constitucional o no lo es. Necesitas 50 diputados. No es necesario que los 50 sean de tu mismo partido. Es decir, yo he dicho, Vox, el PP y PSOE pueden hacerlo con ellos mismos solo, es decir, con un partido. Podemos lo podría llegar a hacer. Lo que pasa es que tiene 35 diputados y por tanto tendría que buscar 15 diputados más. Por ejemplo, podría ser con Esquerra Republicana y con Bildu, o con sus socios de gobierno, el PSOE, ¿vale? Pero que sepamos que esto no lo puede hacer, no lo puede hacer solo. Vamos a otras cosas que sí que puede hacer solo. Estábamos hablando de propuestas de ley. Bueno, pues Podemos, además de que el gobierno tiene iniciativa legislativa y Podemos está dentro del gobierno y puede hacer un proyecto de ley, presentarlo en el Congreso, Podemos, como grupo parlamentario, puede presentar propuestas de ley. Si alguien está notando que hablo de propuestas y proyectos, no es casualidad. Si lo presenta el gobierno es un proyecto, si lo presenta un grupo parlamentario del Congreso, se llama propuesta. Bueno, dicho este detalle, para hacer una propuesta de ley solo necesitas 15 diputados o tener un grupo parlamentario, que el grupo parlamentario ya veis que necesitas 15. ¿Esto por qué se dice? Porque tú puedes ser un partido de 3 diputados, que si vas cogiendo más diputados y llegas a los 15, puedes presentar la propuesta. Podemos no tiene ningún problema para presentar propuestas de ley por dos motivos. Uno, repito, está en el gobierno. Dos, tiene 35 diputados, por tanto tendría de sobra. Y además, una última cuestión con la que acabo, si recordáis, Vox hace unos meses presentó una moción de censura contra Pedro Sánchez. ¿Cuántos diputados se necesitan para una moción de censura? 35. Clavados a los que tiene Podemos. Claro, ya sé que ahora estáis haciendo el ejercicio de pensar, hombre, ¿cómo le va a presentar una moción de censura al presidente? Bueno, yo no he dicho que lo vaya a hacer, pero me preguntáis qué puede hacer y yo os respondo, puede presentar una moción de censura porque tiene exactamente los diputados necesarios para presentar la moción de censura. Como digo, ¿la presentaría? Hombre, lo veo bastante inverosímil, pero de todas maneras, esperaros al jueves que tenemos episodio en el podcast y que obviamente también publicamos en YouTube sobre qué puede hacer, o sea, por qué no se lleva a unas elecciones, por qué no se divorcian, por qué se mantiene, a pesar de los rifirrafes, este gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, este gobierno de coalición. Pero eso será el próximo jueves. Cerramos este episodio con una última cuestión, que es verdad que la semana pasada no comentábamos, nos lo decía también Ricardo, decir, oye, 14F, elecciones en Cataluña, habéis hablado un montón en La Clave, habéis hablado en episodios diarios del podcast, pero no se ha dedicado nada la semana pasada. Y es cierto, es verdad, porque, a ver,
La semana pasada, ¿qué tenemos? Tenemos la resaca electoral, tenemos unos resultados que ya visteis y tenemos dos opciones matemáticas y solo una de ellas realmente parece que es la que va a fructificar. La primera opción, o la opción A, es que los independentistas, los partidos independentistas suman mayoría absoluta, suman 74 diputados entre Esquerra Republicana, Junts y la CUP. La segunda opción, que todo parece que no se va a materializar, sería aquel famoso tripartit que hubo hace años en Cataluña con el PSC, Esquerra Republicana y En Comú Podem. ¿Por qué la segunda es más difícil materializar? Os planteo la situación en la que os tenéis que poner en la piel de Pere Aragonès, el líder de Esquerra Republicana y presumiblemente el candidato a la investidura para ser presidente de la Generalitat. Poneos en su piel. En la opción A, Pere Aragonès es el líder de Esquerra Republicana, el partido más votado de entre los partidos independentistas. Por tanto, las negociaciones, que obviamente no van a ser fáciles, sobre todo estando la CUP y Junts en la mesa, es decir, tres partidos, hay que negociar a tres partidos, no van a ser coser y cantar, pero sí que es verdad que es la opción que más se presta. Bueno, pues ponerse en la piel de Pere Aragonès. En esas negociaciones, imaginemos que salen bien para Pere Aragonès, es decir, que llegan a buen puerto, y la opción de investir Pere Aragonès como presidente se convierte en real. Además, investir presidente en un gobierno independentista, claramente independentista. Claro, ahora nos vamos a la siguiente opción, que es el PSC tiene más votos que Esquerra Republicana, por tanto es Salvador Illa, el líder o el candidato del PSC, el que llama a Pere Aragonès y le dice, oye, te propongo un gobierno de coalición, vamos a ponernos en una situación donde es generoso, Salvador Illa, por decirlo así, un gobierno de coalición, al estilo del que tú tendrías con Junts, en el cual yo, al tener más votos, me voy a presentar a presidente de la Generalitat, un gobierno que no será independentista, será lo que tú quieras que sea, pero no será independentista, y en el que tú no serás presidente. De nuevo, hay que ponerse un poco en la piel de Pere Aragonès en este momento en el cual te dicen, vale, tienes una opción real de ser presidente en un gobierno independentista y tu partido es tradicionalmente independentista. La opción B es dar el gobierno a una formación no independentista con un gobierno de coalición, con todas las ventajas, con toda la negociación que tú quieras, pero dar tu gobierno o dar el gobierno a una opción no independentista. Por tanto, yo creo que este sería el resumen rápido de cuáles son las dos opciones. Si queréis también podemos hablar de fechas, si queréis apuntaros en la agenda las fechas que se nos vienen. 11 de marzo, constitución del Parlament de Cataluña, con la típica mesa de edad, con el diputado más mayor presidiendo por unos momentos, por unos minutos o por unas horas el Parlament. Por cierto, si tenéis curiosidad, será Ernest Maragall de Esquerra Republicana. Se elige presidente o presidenta del Parlament, no de la Generalitat, del Parlament, lo que hacía Roger Torrent hasta ahora. Por cierto, una curiosidad, normalmente hay una alternancia en este sentido, es decir, que cuando Junts per Catalunya, Junts ha tenido la presidencia de la Generalitat, Esquerra Republicana ha tenido la presidencia del Parlament. Por tanto, el 11 de marzo se debería llegar ya a un acuerdo que se traduciría en un presidente o presidenta del Parlament de Junts per Catalunya. Eso querría decir que el 26 de marzo, que se debería estar votando la investidura de, en este caso, presumiblemente, Pere Aragonès, ya estaría el pacto en principio sellado. ¿Qué pasa si no sale bien la investidura de sea quien se presente? Que empiezan a correr los famosos 2 meses, es decir, hasta finales de mayo, para investir un presidente o presidenta de la Generalitat. A partir de ahí, ya sabéis, segundas elecciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, quitando eso, otra cuestión importante que se ha hablado esta semana sobre las elecciones catalanas. Oye, si Salvador Illa es el que más votos recibe, ¿por qué se está diciendo que no será candidato a la investidura? Porque quien es candidato a la investidura no lo decide el propio candidato, sino que lo decide el presidente o presidenta del Parlament. ¿Qué quiero decir con esto? Una vez el 11 de marzo se elija ese presidente o presidenta del Parlament, abre una ronda de contactos, como hace el rey en el Congreso Español, abre una ronda de contactos con todos los partidos con representación parlamentaria, se reúne con ellos y es ese presidente o presidenta del Parlamento el que cuando acaba la ronda de contactos hace números y decide si hay alguien, puede que seguramente sí, pero dice, si hay alguien que tiene
más posibilidades de sacar una investidura adelante. En este caso, lo que se va a dar cuenta, en el momento en que Junts per Catalunya diga que no va a investir y Esquerra Republicana digan que no van a investir a Salvador Illa, pues el presidente o presidenta va a hacer número y va a decir, realmente la única candidatura que tiene alguna posibilidad es la de Pere Aragonés. Entonces, puede decidir pasar por encima de Salvador Illa y proponer a Pere Aragonés como candidato a la Generalitat. Es decir, legalmente quien propone el candidato es en este caso el candidato, o sea, en este caso el presidente del Parlamento. Se podría dar la circunstancia, por lo que sea, de que haya un partido que le dé igual votar a uno que a otro, entonces las matemáticas te salen tanto para uno como para el otro. En ese caso, la ley no escrita te dirá que primero propondría a Salvador Illa por ser el candidato con más votos. Pero no os quiero liar, simplemente quedaos con el hecho de que al ser el presidente o presidenta del Parlamento quien nomina a un candidato a la presidencia, pues en este caso lo más seguro es que acabe nominando a Pere Aragonés de Esquerra Republicana y que sea él el 26 de marzo quien se enfrente, dejádmelo poner entre comillas, al Parlamento para que sea su investidura. Ya os digo que los números están ahí, es decir, va a tener que convencer a Junts y va a tener que convencer a la CUP para ser investido presidente. El resto de cosas lo iremos viendo y sobre todo, dejad vuestros comentarios. Es decir, dejad vuestros comentarios en este vídeo con comentarios, dudas, preguntas de cara al próximo lunes, al próximo preguntas y respuestas. Si queréis que se os oiga la voz, pues simplemente ya sabéis que tenéis que dejar en la descripción del episodio tenéis el enlace de speakpipe.com/simplepolítica, os grabáis, menos de un minuto, pasamos el audio y comentamos la jugada, comentamos lo que vosotros queráis. Nada más, simplemente deciros que si no estáis suscritos al canal, os suscribáis al canal, sea en ebooks, Spotify, YouTube, donde estéis. Y nada, agradeceros como siempre que estéis ahí, que participéis, que me estéis dando preguntas, comentarios y demás para hacer estas secciones. Y por supuesto, no olvidéis que os podéis haceros mecenas. Os podéis haceros alcaldes, ministros o presidentes, haceros patrones de este canal de Simple Política. Ya sabéis, tenemos podcast, tenemos canal de YouTube y vuestra ayuda es más necesaria que nunca. Lo comenté en el primer preguntas y respuestas. Esto lo hago por vosotros, es decir, el objetivo no tiene que llegar a millones de personas, sino que os guste, os sea de utilidad y que, bueno, pues que aquellos que podáis, pues podáis contribuir a que esto sea cada vez más viable a través del enlace de Patreon que tenéis también en la descripción del episodio. Nada más, no me enrollo más, espero vuestros comentarios, dudas, audios de cara al próximo lunes. Me despido, un saludo, hasta luego.